Amados, los invito a ir a Juan capítulo 10. Estamos en este capítulo aún, lo cual es bueno porque es un capítulo con muchas verdades necesarias que son de refrigerio para nuestras almas. Mientras usted busca el capítulo 10 de Juan, el versículo 22 al 30, que estaremos el día de hoy, yo voy a leer otro texto, no tiene que buscarlo, como a manera de introducción, el cual se encuentra en Lucas. Usted manténgase ahí en Juan. Y voy a leer sobre la parábola de la oveja perdida. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le dijo esta parábola: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando meditamos en la relación entre pastor y ovejas, que hemos estado en las pasadas 2 semanas hablando de esta relación, una de las cosas que nos debemos dar cuenta es que la oveja es indefensa, que la oveja normalmente se distrae. Decíamos esto anteriormente. Y en esta distracción la oveja se puede perder. Pero siempre el responsable de la oveja, aun cuando lo vemos en términos prácticos en esta vida y vemos un pastor real, no simbólico, un pastor real y una oveja, aunque la oveja se pierda, nunca la responsabilidad de perderse va a recaer sobre la oveja, sino sobre el pastor. El pastor es el responsable de las ovejas. Usted no va a escuchar a gente que está en ese ambiente de ovejas echándole la culpa a la oveja. Esta oveja sí que es tonta que se perdió. Van a decir: ese pastor no sabe cuidar las ovejas. Ese pastor tenía la responsabilidad sobre las ovejas. Así lo muestra Jesús en esta parábola que acabo de leer. Jesús deja guardadas las otras 99, no es que las deja, sino que va un pastor asalariado en lo que va y busca esa oveja que se ha perdido. Porque él sabe que es la responsabilidad del pastor. Todos entendieron lo que quiso decir, por eso dice: que hombre no va y la busca, y cuando llega, dice: alégrense conmigo, he encontrado la oveja perdida. Porque la identidad del pastor está en sostener su rebaño, cuidado, alimentado, sin perderse. Esa es la satisfacción más grande que puede tener un pastor. Es el propósito de su vida: proteger y cuidar esas ovejas, que no se pierda ninguna. Nadie tiene la esperanza de que una oveja se pierda y regrese sola. Le dices eso a un pastor y simplemente se va a reír de ti, va a decir: la oveja no va a regresar. El pastor tiene que ir a buscar la oveja. Y la pregunta que tengo para nosotros hoy, entrando al texto, es la manera en que vivimos, hermanos. ¿Reconocemos que estamos en las manos de nuestro pastor? ¿Reconocemos que estamos seguros en las manos de nuestro pastor? Vaya conmigo a Juan capítulo 10, versículo 22. Dice: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo.
en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos los rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Gloria sea al Señor. Y hoy en estos versículos, mis amados, se nos muestra dónde está la seguridad de nuestra salvación. Se nos muestra que la seguridad de nuestra salvación está en las manos de nuestro pastor. Y hoy veremos en qué se fundamenta esta seguridad eterna de las ovejas. Y hay 3 elementos que estaremos mirando que componen este fundamento en cuanto a nuestra seguridad como ovejas. Y lo primero es la soberanía del pastor sobre sus ovejas. Lo segundo es el llamado del pastor a sus ovejas. Y finalmente veremos la preservación del pastor a sus ovejas. En estos versículos nos encontramos en el final del ministerio público de Cristo. Si vamos mirando adelante lo que nos corresponde en el Evangelio de Juan, vemos que ahora en el capítulo 11 nos habla de la muerte de Lázaro, de la resurrección de Lázaro. Luego de eso empieza a ser una transición para el aposento alto. En el capítulo 13 llegamos al aposento alto. Ahora el Señor está en privado con sus apóstoles hasta el capítulo 17, que es la oración sacerdotal de Cristo. Y de ahí en adelante el único ministerio público que queda es para la crucifixión. Son los altercados, el juicio y todo ese tema. Que vemos que aquí el apóstol Juan, autor de este evangelio, ha omitido muchos detalles que tenemos en otros evangelios. Pero en parte, como decíamos al principio en la introducción, porque hay un propósito claro en el evangelio de Juan. Ya Juan escribe más adelante cuando todos los evangelios son conocidos, y Juan escribe con un propósito en mente, que lo vimos ahí en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, sepáis que Cristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengas vida eterna. Cristo ya está al final del ministerio público. Ya a este punto había viajado por un poco más de 3 años. Predicando el evangelio, llamando al arrepentimiento, acusando a los falsos maestros de Israel, enseñando a sus discípulos de manera general, pero también de manera íntima, haciendo milagros que confirmaron que es el Mesías. Pero el pueblo judío, aún de manera general, rechazó a Cristo. Y lo vemos una vez más en este texto. Siendo un ministerio que lo acompañaban miles de personas, vemos como en un momento había una multitud y alimentó 5,000 hombres, sabiendo que era un grupo más grande que eso, porque solo se mencionan a los hombres, y podemos seguir sumando y nos damos cuenta que había una multitud siguiendo a Jesús en todo ese ministerio de 3 años. Pero al final, cuando vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta que solo en Judea habían 120 orando, esperando al Espíritu Santo. Así de diminuto quedaron sus discípulos. Y podemos sumar algunos otros cientos a través de algunas ciudades, pero estamos claros que era un remanente pequeño, un solo grupo pequeño que eran verdaderos discípulos. Juan resalta en estos versículos que he leído, ahí en el versículo 22,
Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y este es el escenario que tenemos para los versículos de hoy. Algunos comentaristas creen que entre el versículo 21 al versículo 22 hay un lapso de 2 meses de espacio. Tomen en consideración que no estamos viendo todos los detalles y todos los días de Cristo. El mismo Juan nos ha alertado en Juan capítulo 20 que Cristo ha hecho muchas señales, muchas cosas que un libro no podría contener. Juan no está yendo exhaustivamente por cada detalle, sino está narrando la vida de Cristo, cumpliendo un propósito en particular. Y hay 2 meses de diferencia, alrededor de 2 meses, entre el versículo 21 y el versículo 22. Y esta fiesta, que era la fiesta de la dedicación, que es conocida en este tiempo como Hanukkah, que usted ha escuchado ese término, los judíos aún todavía celebran Hanukkah, o la fiesta de las luminarias, ponen luces por diferentes lugares en la noche. Esta fiesta de la dedicación se celebraba el 25 del mes judío Kisleu. Eso está entre noviembre, cae normalmente entre noviembre a diciembre. Esta fiesta de Hanukkah no había sido prescrita por Dios en el Antiguo Testamento. Usted sabe que en el Antiguo Testamento hay unas fiestas que eran mandadas por Dios que el pueblo debía cumplir, pero esta no era una fiesta que había sido dada por Dios como mandamiento. Esto surgió en el periodo, lo que conocemos el periodo intertestamentario, que es este periodo entre Malaquías y los evangelios. Usted sabe que hay alrededor de 400 años, eso se llama el periodo intertestamentario. Y en este periodo es que se empieza a celebrar esta fiesta. La fiesta lo que conmemoraba era la victoria de los israelitas sobre el rey Antíoco. Antíoco, quien estuvo ahí en esta tierra, era un discípulo de Alejandro el Magno. Cuando Alejandro el Grande muere, se divide su reinado, su ejército en 4 generales, y Antíoco era uno de estos generales, a lo cual le invito a eventualmente indagar un poco más y buscar un poco más de información de esto. Se dividen estos 4 generales, y en esta región donde estaba Israel se quedó Antíoco dirigiendo. Y cuenta la historia de que Antíoco, ante una derrota que tuvo en Egipto, frustrado con la derrota en Egipto, él odiaba, de hecho, Antíoco odiaba a los judíos, y fue muy fuerte para tratar de cambiar todas las ceremonias, todos los temas de culto, trató de imponer la cultura griega seriamente. Ya Antíoco era un enemigo de Israel. Cuando pierde esta guerra en Egipto, como que se desquita con Israel, y en este tiempo fue enojado y profanó el templo. Capturó el templo, lo profana y sacrificó un cerdo, un cochino en el altar. Imagínese eso. O sea, si usted ve a un judío y solo pone en un plato algunas costillas de cerdo, usted va a tener, o sea, ya usted va a ver la cara, el enojo del judío. Imagínese en el templo haber puesto un cochino. Este hombre era perverso, sin duda, lo odiaban. Él odiaba a los judíos, pero los judíos lo odiaban a él más. Él fue y sacrificó, y no tan solo eso, sino que levantó una estatua de Zeus en el lugar altísimo. Se podrá imaginar cuán grave fue esta situación. Él quería buscar la manera de erradicar al judaísmo. De hecho, exigía a los judíos el ofrecer sacrificios a los dioses griegos. Les impedía poseer las sagradas escrituras, un sinnúmero de cosas. Y esto que hizo produjo un grupo de rebeldes, y en este caso piadosos hombres judíos, liderados por Matatías, quien era sacerdote. Matatías y sus hijos, después de empezar a crear unas guerrillas contra él,
Uno de los hijos de Matatías, que se llamaba Judas Macabeo, a quien le llamaban el martillo, dirigidos por él lograron retomar Jerusalén y liberaron el templo y lo rededicaron y establecieron la fiesta de la dedicación. Esto lo hicieron el 25 de Quisleu del año 1164 a.C. Y esto era algo que toda la nación de Israel celebraba. Era una fiesta celebrando la rededicación del templo. Era un evento muy importante para ellos. A pesar de que no era una fiesta mandada por Dios, era una fiesta importante entre los judíos que aún todavía se sostiene, el famoso Hanukkah. Esta fiesta, esto se celebraba, ¿verdad?, como he dicho, anualmente, pero se celebraba en un tiempo frío. Mire el texto y nos dice que era invierno, era un tiempo de frío. Y esto es importante porque Jesús está hablando, está el pueblo celebrando esta fiesta. Jerusalén normalmente en este día de Hanukkah está brilloso, se puede ver de todos lugares por todas las luminarias que hay. Pero al ser un tiempo frío, el tiempo frío en Jerusalén llueve mucho. Y tiene mucho que ver el tema del pórtico de Salomón, porque el pórtico de Salomón, a pesar de que es abierto, tiene techo. Y ahí era donde estaba Jesús. Era un pórtico que podían caber a lo mejor algunas 5,000 personas, según se entiende. De hecho, este pórtico de Salomón fue donde también vemos en el libro de los Hechos a los apóstoles predicando a Cristo en este pórtico, enseñando. Este pórtico tenía algo muy bueno, era el hecho de que quedaba cerca del salón de los gentiles. Y este pórtico podían accesar personas que no eran necesariamente judíos. Usted sabe que en el templo había lugares donde los gentiles no podían llegar. Pero aquí en el pórtico de Salomón se podría acumular gente, estaba techado, y aquí fue también donde vamos a ver en el libro de los Hechos eventualmente que se reunían la primera iglesia. Este pequeño contexto, para entender el contexto en donde están estos versículos. Y como he dicho al principio, veremos estos fundamentos de la preservación eterna de las ovejas. Y lo que nos encontramos en ese versículo 24 al 26, mis hermanos, es la soberanía del pastor en la vida de las ovejas. Cuando nos enfrentamos a este versículo que he leído, que los judíos los rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? De hecho, esa palabra suspenso habla de ¿hasta cuándo nos vas a tener sin aliento? Pareciera una pregunta muy buena, y de hecho es una pregunta muy buena. La pregunta que hacen estos judíos. No olvidemos que cuando el apóstol Juan escribe los judíos, está hablando de los enemigos de Cristo. No está hablando del pueblo en general, sino de los enemigos de Cristo. Y estos judíos le preguntan: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos dejarás sin aliento? ¿Hasta cuándo? Dinos claramente quién eres, si eres el Cristo. Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y a este punto, nosotros que hemos estado indagando, aprendiendo, ahondando en cada una de estas verdades del Evangelio, decimos: ¿y dónde ustedes han estado en todo este tiempo? Si Cristo ha sido más que claro en cuanto a quién es Él. O sea que esta pregunta, de alguna manera un poco más profunda, los judíos estaban haciendo en una manera la pregunta correcta sobre si era el Mesías, y esto es lo que significa esa palabra Cristo, en griego lo que es la palabra Mesías. Se pueden utilizar cualquiera de las dos, está diciendo a la misma persona, Cristo, Mesías. Pero lejos de ser una petición sincera de parte de los judíos, lejos de estar buscando una información verdadera de parte de Cristo, que esto había sido ya mostrado a través de sus obras, como el mismo Cristo dice: se lo he dicho a ustedes
y no creen, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Jesús lo ha dicho en palabras y Jesús, a través de su mensaje, Jesús lo ha dicho también a través de sus obras, que ellos debieron ir y ver lo que decía la Escritura para confirmar que los milagros que estaban haciendo eran milagros que solo haría el Mesías. Pero en realidad, más que una pregunta sincera buscando información, esto era un intento de tenderle una trampa a Jesús con la idea de públicamente acusarlo. Ellos querían que públicamente él dijera la frase, yo soy el Mesías. Hasta este punto, nosotros no vemos que Jesús dice esa frase. Jesús dice que es el Mesías de muchas maneras, pero todavía esa frase, a la única persona que había comentado, que había contestado una pregunta, fue a la mujer samaritana, que le dijo, yo soy. Cuando ella dijo, estamos esperando al Mesías y demás, y surge la conversación, él dice, yo soy. Yo soy ese Mesías. Pero no dice yo soy el Mesías, sino dice, contesta su pregunta, lo cual claramente está diciendo, yo soy ese de quien estás hablando, que era el Mesías. Pero Jesús, a nivel público, frente a los judíos, no había dicho esa frase, yo soy el Mesías. Había dicho de todo. Había dicho cosas más grandes que eso, como cuando, por ejemplo, está delante de ellos y dice, Abraham vio mi día y se gozó, hablando de su eternidad. Pero ellos querían de manera técnica, legal, que él dijera, yo soy el Mesías, porque eso era automáticamente una blasfemia para ellos y era lo que iba a demandar una ejecución pública. Finalmente esa frase iba a acusarlo públicamente y llevarlo a la muerte por blasfemia. Era un tema técnico, legal. De hecho, vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Y vemos este deseo de estos judíos. Eran buenos abogados, esos sí eran buenos, eran muy técnicos. Su corazón entenebrecido, pero eran inteligentes. Mire lo que inteligentes en una manera humana, no estoy diciendo con ninguna sabiduría espiritual. Miren en el capítulo 26, versículo 59. Esto ya está arrestado Jesús y está frente al sumo sacerdote. Y dice el 59, y los principales sacerdotes y todo el concilio, el Sanedrín, procuraban obtener falso testimonio contra él con el fin de dar muerte a Jesús. Toma en consideración que desde Juan capítulo 5 ya nosotros hemos visto que la motivación y lo que ellos querían hacer era ¿qué? Matarlo. Lo que estaban buscando es la manera técnica de cómo hacerlo de una manera legal para no meterse en más problemas de los que ya tenían. Y ahí dice que estaban buscando testigos falsos, dice, y no lo hallaron a pesar de que presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote levantándose dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos en contra de ti? Pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Vemos la misma intención de la pregunta, buscando, contéstame de manera técnica, contéstame, dime, sí, soy el Mesías. Y mire lo que Jesús contesta, este es final, Jesús contesta y le dice, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Rasgó sus vestiduras aparente en una señal de supuesta santidad, pero lo único que estaba haciendo rasgando sus vestiduras, lo logramos. Lo podemos mandar a crucificar. Eso era lo que estaba pasando solo en el corazón del sumo sacerdote, porque nos damos cuenta que ahora el sacerdote dice, ha blasfemado.
¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. Vamos nuevamente al capítulo 10. Ahí nos damos cuenta de que la intención de esta pregunta era una pregunta para empujarlo a que dijera que era el Mesías, para tener el tecnicismo que necesitaban para acusarlo de blasfemia. Pero nuestro maestro es impresionante. Jesús no le dijo en esa frase, yo soy el Mesías, pero le dijo algo aún más fuerte para ellos poder digerir. De hecho, esa conversación termina en ¿qué? En el versículo 31, que lo vamos a ver la semana que viene. Tomaron piedras, porque como ustedes saben, en Israel habían piedras en todos lados. Tomaron piedras para matarlo. Porque Jesús dijo algo más fuerte todavía. Dijo, yo y el Padre somos uno. Jesús contestó la pregunta, pero no contestó con el tecnicismo que ellos querían tener, sino que contestó aún algo más profundo para ellos que no iban a poder tolerar, y aún terminaron acusándolo de blasfemia. Pero no era el momento, sin duda. Ya no podían resistir el ministerio de Cristo, los milagros, sus palabras. Decían, no hay nadie que hable. Mandaban a las personas a encarcelarlo, a apresarlo, y decían, es que nadie habla como él. Era insostenible lo que estaba pasando para los judíos. Las multitudes los seguían, estaban perdiendo el control del pueblo. Por esto era que la estrategia de las autoridades judías era buscar la manera de apresarlo, buscar la manera, como usted ve en muchos textos bíblicos, de ponerlo a prueba para que dijera cosas que públicamente pudieran arrestarlo sin tener al pueblo en una revolución. Este verbo que dice ahí en el texto abiertamente, claramente, también una palabra que podría referirse a públicamente. Cuando le decían dínoslo claramente, en unas palabras lo que le estaban pidiendo es dilo de manera pública. Lamentablemente no había una pregunta sincera de parte de estos judíos. Esta pregunta de Jesús ya había sido contestada, como dice Jesús en el texto, a través de su obra, a través de sus palabras y a través de su obra, que lo veremos en los próximos versículos también. Ellos debían ir y juzgar sus palabras y sus obras a través de la Escritura. Jesús los invita, esa es la invitación final que veremos en las próximas semanas. La palabra no va a romperse, la palabra es resistente, la palabra es lo que ustedes deben buscar, debe ser su testigo. Todo lo que Jesús está haciendo es una invitación a ellos a que buscaran la palabra y confirmaran que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero juzgaron a Cristo, lo juzgaron sin las Escrituras. Lo juzgaron solo por sus experiencias, por sus opiniones, por las malas interpretaciones que habían obtenido de los líderes, de los rabinos de ese tiempo. Por los pasados 3 años había estado diciendo abiertamente quién era, porque su ministerio no fue en secreto. Sus mensajes no fueron en secreto. Él fue al templo, al lugar donde públicamente estaba la mayoría de ellos. Y no solo sus palabras, como he dicho, también sus obras demostraban que Él era el Mesías, el Dios encarnado. Pero Jesús le dijo 2 veces, le dijo, no creéis, no creéis. Dice, no creen, y vuelve, no creéis. Su problema no era la obra de Cristo o sus palabras, su problema era que eran ciegos espiritualmente. No era que le faltaba información acerca de si era el Cristo. Cristo le había dicho todo. Cristo los había apuntado a las Escrituras. Les había dicho, es a Moisés el que da testimonio de mí. Es Abraham el que da testimonio de mí. Búsquenlo, busquen lo que ellos escribieran, lo que ellos escribieron, y juzguen. Pero ellos estaban ciegos. No era un problema de información. Su problema era odio por la verdad. Era el odio por la verdad. Era
el amor a las mentiras, como Jesús le dijo, su padre es Satanás, el padre de toda mentira. Aún como nos dice en el capítulo 3 de Juan, versículo 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Sus acciones eran malas. No estaban buscando la verdad, amaban el pecado. Buscaban la mentira y esconderse detrás de la mentira. Porque como dice en Juan 7, el que busca la verdad la encontrará. Si alguno está dispuesto, dice Juan 7:17, si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Él los puso a prueba. Busquen la verdad. Todo lo que he dicho está delante de ustedes. Todo lo que he hecho está delante de ustedes. Vayan a la Escritura y juzguen. Pero no querían encontrar la verdad. Desde la perspectiva humana, mis hermanos, los judíos no creían porque habían rechazado la verdad. Pero desde el punto de vista de la soberanía divina, no creían porque no eran ovejas del Señor. Aquí nos encontramos con dos verdades bíblicas que no se pueden negar: la responsabilidad humana y la soberanía divina de nuestro Señor. Esto hemos estado una y otra vez a través del Evangelio de Juan, encontrándonos con estas dos verdades mostradas en las Escrituras. Verdades paralelas que en nuestra mente queremos reconciliarlas. Pero son verdades que están más allá de la comprensión humana. De hecho, la Biblia no intenta armonizar la tensión entre estas dos verdades. La responsabilidad del hombre ante su pecado de no creer y la soberanía de Dios en la salvación. Vaya conmigo a Lucas 22:22 y veamos cómo la palabra del Señor no está buscando para nosotros armonizar estas dos verdades, sino que aceptemos estas dos verdades. En Lucas 22, versículo 22 dice: porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Jesús está diciendo, yo voy a morir en la cruz como ya se ha determinado. ¿En dónde? En el pacto eterno. Eso se había determinado, ese era el plan. Él es el Redentor. No desde ahorita, desde siempre ha sido el Redentor, desde la eternidad pasada. Y dice más adelante, pero ay de aquel hombre por quien Él es entregado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y decimos, pero este era el plan. Este era el plan de Dios soberano, de que Él fuera crucificado, de que Él fuera entregado. Y decimos, y Jesús dice, pero ay de aquel hombre que lo entrega. Es responsable delante de Dios. ¿Nos pide a nosotros el texto que reconciliemos eso en nuestra mente finita? No, mi hermano. Nos pide que aceptemos la verdad, que aceptemos lo que dice el texto. Podríamos cometer un grave error que muchos han cometido en tratar de reconciliar estas verdades que encontramos una y otra vez. Vaya conmigo, por ejemplo, al libro de los Hechos. Y vamos a Hechos capítulo 2. Y esto lo encontramos a lo largo de la Escritura, no son solo dos textos, podría estar toda la tarde aquí mostrando eso. Pero vaya conmigo a este ejemplo que está muy claro en el mismo texto. Hechos capítulo 2, versículo 23. El apóstol Pedro, quien estaba predicando, está hablando de Jesucristo y dice, este fue entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios. Soberanía de Dios. Este fue entregado por el plan predeterminado de antemano y el previo conocimiento de Dios. Y dice, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Aún Pedro los acusó
por su pecado. Ellos son responsables. Si Dios lo entregó, ellos son responsables por la crucifixión de Cristo. Y esto es algo, mis amados hermanos, que en nuestra mente humana es algo que para algunos, si están aquí por primera vez escuchando eso, pero es que no entiendo. Bueno, lo que nos corresponde es entender las dos verdades que Dios nos ha enseñado. Eso es todo. No está en nuestro entendimiento tratar de reconciliar esto. Esas son dos verdades que están ahí, que en ningún lugar en la Escritura se reconcilian. Dios es soberano en la salvación y el hombre es responsable de su pecado delante de Dios. La soberanía de Dios nunca excusa el pecado humano. Claramente en la Escritura, el pecado, ¿por qué el hombre irá al infierno? Es por el pecado. Tendrá juicio y Dios es un juez justo. Lo que pasa es que nosotros en nuestra mente decimos, pero entonces, ¿y qué pasa con los que vamos con Él para el cielo? Da gracias al Señor que Dios no te aplica justicia a ti, ni me aplica justicia a mí. Cristo fue a la cruz del Calvario y pagó. Y yo estoy escondido detrás de Cristo. A nosotros nos dio misericordia. El peor error que puede hacer alguien es decir, Dios, dame lo que merezco. No diga eso, ¿no? Recuerda el versículo, Señor, tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Vemos el plan soberano de Dios en cuanto a la salvación. Jesús es soberano, Jesús conoce a sus ovejas, como decíamos en la predicación pasada, en Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús conoce. Si tú has procedido a la fe, eso no fue un tema de ahora, eso es un tema de la eternidad pasada. Ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando el pastor fue y llegó al redil y gritó tu nombre, tú lo pudiste escuchar. No es porque eres muy inteligente, no es porque tienes buena señal auditiva, no, es porque Él te capacitó para escucharlo. Él hizo una obra de regeneración para que pudieras escuchar su voz. La gloria es de Él, la salvación es del Señor. Y hermanos, esto no elimina que la invitación de Cristo es genuina. La invitación de Cristo es genuina. La invitación del Evangelio es genuina. Nosotros hablamos a los hombres para que se arrepientan, para que vengan a Cristo. Cada domingo en este púlpito se predica a Cristo y se le ruega al hombre que se arrepienta y venga a Él. Y es una invitación genuina, mis amados. Es una invitación genuina, pero sabemos que solo las ovejas de Dios, que han sido capacitadas por Dios para escuchar la voz del pastor, procederán a seguirlo, solo sus ovejas. Esto es lo que se conoce como el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz, este texto está cargado, predicaremos 2 veces más de varias de las porciones, versículos que continúan, porque está cargado de doctrina sólida. Esto lo conocemos como ese llamamiento eficaz. Hay un llamamiento general a toda la humanidad que se arrepienta porque hay un Salvador para el mundo, pero hay un llamamiento eficaz. Solo aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo responderán al llamado. Nosotros predicamos este mundo, qué bueno que nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Por eso nosotros predicamos y yo predico con fe, mis hermanos. Yo tengo el nombre de familiares en mis rodillas, orando por ellos, con fe de que Dios lo va a salvar, porque es el único que puede salvar. Y Dios escucha mi oración. Yo no oro para doblar el brazo de Dios. Yo oro porque sé que Él es el único que puede abrir los ojos para salvación. Y confío en Él. En Romanos 9,
9 es impresionante cómo algunos se enfrentan a esta escritura y chocan, y cuántos se han ahogado en esta escritura que es compleja, pero a la misma vez es muy sencilla si solo prestamos atención a lo que dice el texto. Porque aún los mellizos, hablando de Esaú y Jacob, aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. No habían hecho nada esos niños en el vientre. Para que quede claro que la salvación, la elección de Dios no es por obras. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios no es injusto, dice Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Esa es la pregunta en el corazón del humano que es humillado. De ningún modo, contesta Pablo, no hay injusticia en Dios. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Hermano, Dios es justo, Dios dará justicia a todos. Por eso le decía, no pidamos a Dios lo que merecemos. Lo que merecemos es condenación eterna. A nosotros nos ha aplicado la misericordia de Dios, un llamamiento eficaz, una gracia eficaz a nuestras vidas. Dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Mis hermanos, tú sigues a Cristo porque Cristo te llamó con un llamado eficaz. En Juan 6, versículo 65 decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Hermanos, el tema de la expiación limitada no es un asunto de hombres, sino de Dios, que lo ha expresado en su escritura. Es triste como algunos piensan que esto es una doctrina de hombre. La única razón por la que estamos hablando de esto es porque eso es lo que dice la escritura. Es la escritura la que habla de la elección, es la escritura la que habla de la predestinación, es la escritura la que habla de que hay un infierno, es la escritura la que hemos leído que dice que el hombre es responsable de su pecado. También es la escritura la que dice, como hemos leído hoy: ustedes no creen porque no son mis ovejas. Eso no me lo inventé yo, eso lo dice la escritura. El buen pastor es soberano en la salvación. En el plano divino, la razón por que estos judíos no creían, Jesús la contestó: no creéis porque no sois de mis ovejas. Lo que nos lleva al llamado, el llamado del pastor a sus ovejas. Mis hermanos, el propósito de la salvación es seguir a nuestro pastor. Es seguir a nuestro pastor. Vemos como él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. La evidencia de que somos sus ovejas es que lo seguimos. Como él dijo ya en el versículo 5: pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. A veces me pregunto, como algunas personas me han preguntado: ¿puede estar una verdadera oveja por tanto tiempo escuchando la voz de un pastor falso? Es una pregunta difícil, porque Jesús dice que a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y los pastores no somos Cristo, pero somos los representantes de Cristo y hablamos por Él. Por eso predicamos su palabra. De hecho, y quiero aclarar algo de la semana pasada. Un hermano se acercó la semana pasada, lo cual invito a cualquiera que tenga alguna duda de la Escritura o cualquier situación que, ¿verdad?, que usted piense que se ha predicado mal o que se ha deshonrado del Señor. No, este no fue el caso. Usted tiene la confianza de acercarse a los pastores. Usted es un hermano en la fe
y usted debe discernir lo que se predica. Y esta es la invitación para todos, aun si usted visita. Si aquí hay algo que se dice que deshonra la Escritura, usted tiene toda la confianza. No tiene que repensarlo mucho, ¿no? Usted se acerca y a lo mejor le explicamos, a lo mejor fue que usted entendió mal, a lo mejor fue que lo dijimos mal. Pero es importante siempre eso. Y un hermano se acercó el domingo pasado, y no preocupado porque se haya dicho algo mal, sino que alguien podría malentender. Yo dije que Pastor Byron y yo somos pastores asalariados, y el texto claramente dice que el pastor asalariado, cuando usted va al texto en el capítulo 10, dice que ese pastor asalariado, ¿verdad? Y la descripción que dice el versículo 13, el asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Y yo aclaré inmediatamente, dije, bueno, somos asalariados no como el que dice el texto, pero por si acaso alguien tiene alguna duda, no es el tema que digo que Pastor Byron y yo somos asalariados porque no nos importan las ovejas, quiero que quede eso claro. Es que el único dueño de las ovejas es Cristo, todos los demás pastores son asalariados. Lo que pasa es que en este texto Cristo está llamando al asalariado, en este asalariado lo está llamando a los judíos, fariseos que se han enseñoreado. O sea que hay una claridad en el texto de que este asalariado es el malo, pero hay un asalariado bueno que se preocupa por las ovejas del Señor. O sea, el problema no era el pastor asalariado, el problema eran estos judíos que eran esos perversos que dejaban a las ovejas y demás. O sea, quería aclarar eso. Y además abrir la oportunidad, si alguien tiene problema con alguna situación que se predique de este púlpito. Aquí habemos hombres débiles, pecadores que queremos honrar al Señor, eso es todo. Pero entonces, mis hermanos, el llamado de las ovejas es a seguir al pastor. Y yo me preguntaba, ¿cómo alguien puede someterse ante la enseñanza de un pastor falso por tanto tiempo? Lo cual debemos orar porque sabemos que hay verdaderas ovejas sometidas a pastores, a voces que son de pastores falsos. Y debemos orar, y yo no estoy aquí para decir, bueno, a lo mejor una verdadera oveja va a estar 1 año, 2 años en un ministerio de un pastor falso, pero sabemos que muchos de nosotros estuvimos en contextos donde se predicaba falsamente y Dios no estuvo ahí por un tiempo. Pero tenemos la esperanza, como nos dice el texto, de que ellos saldrán de ahí. El verdadero creyente saldrá de ahí y buscará donde se predique verdaderamente la palabra del pastor, que es Jesucristo. Pero nuestro pastor es quien nos sostiene en el camino aún para cumplir nuestra misión. Nuestro pastor soberanamente nos salva, nos saca del redil, y también es nuestro pastor quien nos sostiene en el camino. Cuando usted ve un pastor con sus ovejas, las ovejas van ¿qué? Siguiendo a su pastor. Siguiendo a su pastor. Ese es el propósito de las ovejas. Salen del redil, ningún pastor tenía en la mente sacar las ovejas del redil y dejarlas solas. Que vayan por el monte. No, no, no. El pastor sacaba las ovejas ¿para qué? Para estar con ellas. Ir y caminar por los campos, llevarlos a pastos verdes, alimentarlos y todo eso. Quien nos sostiene es nuestro pastor. Por eso nos ha dejado sus palabras. En Juan 16:13 dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y les hará saber, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y me hará y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, el que toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Mateo 28:20, Jesús nos dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque decimos, bueno, pero Jesús se fue. Sí, Jesús se fue, pero nos dejó solos. Nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en sus creyentes. Él no nos ha dejado solos. Y el Espíritu Santo inspiró la palabra. Él nos dejó con su palabra. ¿Cuáles son los pastos verdes para nosotros? Su palabra. Y el Espíritu Santo en nosotros nos permite entender su palabra y ser alimentados. El pastor verdaderamente nos ha traído a los pastos verdes. Cuando usted ve la vida de una oveja, la vida de una oveja se trata de pastar, de llevarla a comer pastos verdes. Y esa es nuestra vida. La vida del creyente es seguir a Cristo. ¿Y qué es seguir a Cristo? Es seguir en sus palabras, alimentarnos de sus palabras, caminar en sus palabras. Eso se trata la vida del cristiano.
Por eso es que cuando el salmista en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué dice? Cuando dice nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Esa es la vida de la oveja verdadera, estar en sus palabras. Por eso es tan triste cuando usted escucha a alguien que detesta la predicación, que no lee la palabra del Señor, que no... Dice, para, que hay un problema serio. Pero si el propósito es llevarte a pastar, es llevarte a conocerlo más a Él. Y el Espíritu Santo te va a poner el deseo de aprender más su palabra. Yo no estoy hablando de que los cuerpos no se cansen, ¿verdad? No estoy juzgando a nadie. El cuerpo de nosotros pecador a veces no puede leer tanto, a veces no sostiene tan predicadores como yo que predican 1 hora. Yo entiendo esas cosas. Pero estoy hablando de su deseo. El deseo debe ser, yo quiero, mi cuerpo no me deja, pero yo quiero. El verdadero creyente quiere pastar, quiere ir y comer de la palabra del Señor. Sus limitaciones a veces lo limitan. Pero no es un tema de su deseo. La verdadera oveja quiere seguir a Cristo. Los elegidos van a atender ese llamado de salvación y continuarán en fe y obediencia para la gloria del Señor. Porque dice en Romanos 8, 29 al 30, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser que hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo somos conformados a la imagen de su Hijo? Conociéndolo más a Él a través de su palabra, confiando en esa obra del Espíritu Santo que está haciendo a nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Aplicarnos esa palabra. Por eso cuando Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, nosotros pensaríamos que lo mejor era, pero yo hubiese querido estar con Jesús, es mejor que Jesús estuviera entre nosotros ahora. Y Él no miente, Él dijo, os conviene que yo me vaya, ¿por qué? Porque vendría aquí, Consolador. Y ahora no estaría limitado un cuerpo, sino que ahora mora el Consolador en todos nosotros. Y la iglesia es su gran cuerpo, todos nosotros estamos en Él. Y el Espíritu Santo nos enseña, ese es nuestro maestro. Yo estoy aquí parado, mi hermano, enseñando, ¿verdad? Entre los humanos decimos enseñar. Pero aquí el que está enseñando es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no me capacita a mí para hacer esto, no hay nada que pase. Si el Espíritu Santo no te capacita a ti para entender, no hay nada que está pasando. Aquí el maestro por excelencia es el Espíritu de Cristo que está entre nosotros. Las verdaderas ovejas tienen un llamado claro, caminar en el señorío de nuestro pastor. El pastor dirige nuestro camino, nuestro llamado es seguirlo. Por eso le dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, porque como buen pastor tenía que tener una iglesia que alimentada. Mire eso, dio apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Establecer el fundamento de su palabra, escribir, los profetas para escribir la palabra, evangelistas para predicar su palabra y llegar a las otras ovejas, pastores, maestros, podemos continuar. Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Hemos sido predestinados, hermanos, para esto. Porque somos hechura suya, como dice la palabra, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Son las palabras de nuestro pastor que nos sostienen eternamente. Me encanta cuando los discípulos falsos se van y se quedan solo los 12. Y Jesús le dice, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? ¿Y qué le dice? No, tú tienes los panes para mantenernos. No, tú tienes agua para nosotros. No, tú tienes los recursos. Le dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Así abre una oveja. Señor, yo no sé si yo tenga alimento. Yo no sé qué yo tenga. Pero si yo tengo tus palabras, si yo tengo tu palabra, yo estoy bien. Ese es el corazón de una verdadera oveja que sigue a su pastor. El Señor nos sostiene. Todo pasará, mis hermanos, mas su palabra no pasará. Los humanos siempre vivimos tan preocupados de una manera por el alimento físico, lo cual es importante. No podemos dejar de nutrir nuestros cuerpos. Pero los espirituales debemos buscar ese alimento, porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed. El pastor nos sostiene con verdes pastos por toda nuestra vida. Y algo garantizado es que nunca se acabará el alimento de su palabra, porque aún en la eternidad
estaremos indagando más en su palabra. Nos sostendrá por siempre con su palabra, porque su palabra es eterna. Y finalmente nuestro pastor es el que preserva la vida de sus ovejas. Y dice, yo les doy vida eterna. Mis hermanos, por definición, si solo pensamos en las palabras de Jesús de una manera lógica, Jesús dice que en Él hay vida eterna, que Él le da a sus ovejas vida eterna. La vida eterna, ¿cuántos años dura? Es una pregunta ilógica, dice, pero si pastor acabas de decir que es eterna, ¿cómo vas a preguntar cuántos años dura? Ya con eso se debería acabar la conversación. Jesús nos dio una vida eterna, y ¿cómo es que hay algunos que se atreven a decir, no, bueno, pero tú te puedes perder? Bueno, pues entonces no, te dio una vida eterna, te dio una vida limitada por unos años. Pero sabemos que el debate puede ser un poco más profundo que eso. Cristo, aún entendiendo esto, agrega, por si acaso alguien no entiende que la vida que nos dio es eterna, que no tiene terminación, Cristo agrega y dice, y no perecerán. Hay una garantía, y no perecerán. Jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Yo creo que hay como 3 tonos ahí. Siguió subiendo, ¿verdad? Les doy vida eterna. Jamás perecerán, ¿y qué? Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Alguien podrá tener más preguntas de que estamos seguros en las manos de Cristo? Estas son palabras de nuestro Señor, hermanos. Con una simple leída natural, normal, entendemos lo que Jesús está diciendo. Nuestra vida como ovejas está segura en nuestro pastor. Estamos totalmente seguros en sus manos. Algunos se atreven a decir, como escuchaba a José Grauman decir en estos días, que algunos se atreven a decir, podemos brincar de la mano del pastor. Eso es lo que significa el texto. Eso es lo que nos lleva el texto a que alguien podría pensar de que alguien podría brincar de la mano del pastor. Dijimos que la vida de las ovejas no es responsabilidad de ellas, sino es responsabilidad de quién, del pastor. Hermano, si tú eres tan inquieto y aún piensas que podría brincar, te tengo noticia. Jesús tiene otra mano. Y te tengo otra noticia. Y si crees que te puedes escapar de él, dice, y mi Padre que me las dio, tiene otra mano, y tiene otra, y tiene... No te va a dejar, no hay manera que puedas brincar. La oveja, ¿será la oveja responsable de defenderse del lobo? No, es su pastor. Si una oveja se pierde, es culpa de su pastor. Y Jesús no será culpable de que uno se pierda, ninguno se va a perder. Jesús no abandona a sus ovejas, Él las preserva para siempre con Él. Él se hace responsable. Jesús en Juan 6, ya hemos estudiado, versículo 37, dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Decir que nos perdemos, mis hermanos, es deshonrar a Cristo, es deshonrar a nuestro pastor, es decir, es mentiroso. Es grave lo que estoy diciendo. Si alguien se atreve a decir que se puede perder, está diciendo Cristo es mentiroso. Él no es un mentiroso. Él es la verdad. El Padre le entregó un rebaño al Hijo y el Hijo promete que todas serán cuidadas por Él. Aún si usted va conmigo a Juan 17, 9, no estaríamos solo deshonrando al pastor, a Cristo. Si va conmigo a Juan 17, la oración sacerdotal, versículo 10, versículo 11, dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Entonces Jesús físicamente sale, asciende al cielo y está orando, Padre, a mí no se me perdió ninguno. Entonces
estaríamos diciendo que si nos perdemos, entonces la responsabilidad de quién? Del Espíritu Santo, a quien fuimos encomendados. Estaríamos deshonrando también al Espíritu Santo, porque en quien nos sostiene hasta el día de la venida de Cristo es ¿quién? El Espíritu Santo. Estaremos deshonrando la Trinidad. Pero la contestación es sencilla. Algunos, como bien Jesús aclara ahí, por la vida de Judas, en primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Quién escribió esto? El apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio. El apóstol Juan entendió lo que Jesús estaba diciendo. Si alguno se va de entre nosotros, lo que significa, no es que perdió su salvación, es que nunca tuvo una salvación. Es que no era una oveja de Cristo. Jesús dice, mi Padre me las ha dado. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Algunos utilizan aún este versículo para hablar de este término mayor, lo cual, hablando de como si Jesús fuera creado de una manera, y esto no tiene nada que ver con eso, porque aún Jesús al final, en el versículo 30 dice, ¿qué dice en el versículo 30? Yo y el Padre somos uno. Lo que está diciendo es que son de la misma sustancia, son de la misma esencia. Estar en las manos del Hijo es igual a estar en las manos del Padre. Estamos seguros en Dios. Somos ovejas de Cristo porque el Padre nos entregó a Cristo. Por tal somos ovejas del Padre, somos ovejas del Espíritu Santo. Las ovejas son posesión de Dios. Y lo que el Padre ha dado a su Hijo es excelente. Es el regalo que el Padre ha dado a su Hijo. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Y eso debe entenderse en el sentido absoluto de la expresión. El cuidado protector del Hijo y el Padre son uno. Nadie las arrebata de las manos del Hijo. Nadie las arrebata de las manos del Padre. Las ovejas son el objeto especial de Dios para su Hijo. Y aún en el capítulo 17 de Juan, versículo 9, por si acaso alguien puede tener alguna duda, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y mira lo que dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y lo tuyo mío. Eso nada más puede darse entre esposos. De hecho, en el caso mío es lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Cómo es todo es tuyo? Pero está diciendo, lo del Padre es mío y lo mío es del Padre. Está hablando, es la misma esencia, es uno. Pero importante que esa palabra uno, para efectos técnicos, cuando dice yo y el Padre somos uno, esa palabra uno está en neutro, no está ni en femenino ni en masculino, y esto es algo técnico pero importante. Lo cual por eso significa uno en esencia y naturaleza. Porque si hubiese sido masculino y femenino, no hubiese significado lo mismo. Esto es lo importante de estos detalles de la gramática. De hecho, los judíos comprendieron muy bien la gramática, porque los judíos tomaron piedras para matarlo. Porque le dijeron en el versículo 33, tú siendo hombre, no te apedreamos, dicen, por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos lo entendieron muy bien. Muy bien. La unidad no es solo exterior, sino también es en esencia. La Trinidad económica descansa siempre en la Trinidad esencial. Yo y el Padre, dos personas. También podemos ver la pluralidad en el verbo, nosotros somos, o sea, somos uno. Estas dos personas nunca se convierten en una persona. Jesús no dice somos una persona, sino que dice somos una sustancia, una esencia. Aunque son dos personas, los dos son una esencia.
El arianismo que creen los testigos de Jehová, que todavía lo creen, queda anulado porque ellos niegan la unidad de la esencia. Jesús afirma igualdad completa con el Padre. Y eso lo vimos ya a través de Juan capítulo 5 y aún en Juan capítulo 17, versículo 22, dice nuevamente somos uno. Los judíos entendieron muy bien lo que él dijo, por eso lo acusan de blasfemia. Y hermanos, insistir que un cristiano verdadero puede perder de alguna manera su salvación es negar la verdad de esa declaración. Es difamar el carácter de Cristo como pastor. Es hacerle un pastor incompetente, incapaz de sostener lo que su Padre le confió. La vida del creyente está segura por siempre, escondida en Cristo, con Cristo en Dios, como dice Colosenses 3:3. El Padre y el Hijo garantizan conjuntamente la seguridad eterna de los creyentes. Porque esa es la voluntad del Padre, que todo lo que me dieron no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hay una invitación aquí de manera general para todos y aquellos que aún no han entregado su vida a las manos del pastor Jesucristo. Hay una invitación a creer. Algunos podrían utilizar la soberanía del pastor como una excusa para no creer. Todavía sigue siendo responsable. La razón por la que no crees no es porque Dios es soberano en la salvación. La razón por la que no crees es porque amas tu pecado. Es porque no quieres que tus obras sean expuestas. Esa es la razón por la que no quieres creer. Ven a Cristo. Si Cristo te ha permitido escuchar este sermón, ven a Él, no endurezcas tu corazón. Ven a Él. Dios te está llamando. Dios está haciendo un llamado al pecador a que se arrepienta de su pecado y venga en fe a Cristo. Ven y descansa en las manos del verdadero pastor. No encontrarás descanso en ningún otro lugar. Todo descanso en esta tierra es temporal. El único descanso para la eternidad es en las manos del verdadero pastor. Y mis hermanos, una de las cosas tristes que ha hecho Satanás en la iglesia es llenar el corazón de los cristianos de inseguridad. La seguridad eterna no es una licencia para pecar. Tampoco debemos tener nuestros corazones inseguros. Es un consuelo saber que nuestro buen pastor preserva nuestras vidas en su mano. Nosotros somos esa oveja descarriada de la que hablé al principio en la parábola, que el pastor fue detrás de ella a buscar. Un día nosotros fuimos esa oveja descarriada, perdida, pero nuestro pastor nos fue a buscar. Y hoy ese mismo pastor que nos fue a buscar en el peor de los abismos es el pastor que nos sostiene en su mano. Y no tienes por qué tener miedo, no te vas a perder. Ese es el buen pastor. Los niños cuando van a la cama no se preguntan si sus padres estarán ahí con ellos mañana. Usted ve a los niños, aquellos que son padres pueden entender esto. Un niño de 5 o 6 años se acuesta ahí y no está preguntándose, ¿será que papá va a estar mañana aquí? ¿Será que mañana habrá algo de comer? ¿Será que mañana...? No, usted los ve dormir, puede estar pasando por el proceso más difícil. Pero ese niño se acuesta con paz porque tiene una confianza en el amor de sus padres y que de una manera su vida está en las manos de sus padres. Por eso es que lloran cuando usted los deja en otro lugar, no quieren quedarse solos. Porque tienen confianza en que se sienten seguros con sus padres. Se acuestan seguros porque sus vidas están en las manos de sus padres. Pero déjame decirte algo, tú puedes fallar porque eres un padre débil. Puedes fallar. Pero hoy el verdadero pastor que no falla, que es soberano sobre todas las cosas y tiene control de todas las cosas, nos dice, mi Padre y yo somos uno.
y estás en nuestras manos. Oramos. Padre amado, tú eres bueno, bondadoso. Eres nuestro pastor eterno, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Cuán glorioso es y certero y lleno de paz para nuestros corazones es eso que acabo de decir, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Señor, sin merecer absolutamente nada, tú nos llamaste por nuestro nombre, escuchamos tu voz y nos has dado propósito para seguirte, para alimentarnos de tus palabras, porque eres nuestro pastor que nos alimenta y nos da la seguridad de que estaremos contigo por siempre, Señor. Señor, líbranos de ser una oveja terca, Señor. De querernos cuidar en nuestras fuerzas, Señor. Líbranos, Señor, de eso. Sabemos que como ovejas somos indefensos y que nuestra fortaleza no está en nuestras fuerzas, sino en tus manos, Señor. Permítanos cada día correr a ti, Señor, seguir tus pasos. Permítanos, Señor, confiar, aunque estemos en valle de sombra, de muerte, en lugares tenebrosos, estar en nuestro corazón confiado que nuestro pastor vendrá por nosotros, Señor. Que estamos bajo la vista de nuestro pastor. Señor, te pido por cualquier hermano que está en un tiempo difícil de su vida, Señor, donde parece que está descarriado. Señor, trae confianza a su corazón, Señor, te lo pido. Que sepa que tú lo estás mirando, Señor, que tú lo estás cuidando y que lo tienes en tus manos, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor, porque podemos estar en paz y seguros en ti. En el nombre de Cristo hemos orado.